o este inicio de proyecto va a tener un poco más que ver con lo de ayer que con lo que presentó Estela. Si bien esto sería ideal que se transformara en algo más interdisciplinario, con más visiones y más dimensiones que el que tiene ahora. Como dijo Carlos, esta presentación trata de plásticos y microplásticos, ¿no? Y efectivamente es como un resultado, veremos en qué termina, pero hoy por hoy es resultado de preguntas y problemáticas que nos van surgiendo, inquietudes que nos han surgido acá en el CURE a varios colegas. Básicamente estoy trabajando con Franco Teixeira, que también trabaja acá en el CURE, pero va vinculado con gente de Montevideo, que eso, mucha gente que se ha preocupado por el tema y arrancamos con estas ideas, ¿no? Y entonces también es una manera de empezar a hacerse esta pregunta. Yo creo que todos los que estamos acá en la diaria usamos plástico, ¿no? O sea, es inevitable y es una realidad. Y eso porque básicamente el plástico es barato, es súper versátil y es duradero. Hay veces que eso sirve y como van a ver, hay veces que no es tan conveniente. Pero se ha convertido en algo indispensable para nosotros. Si ven, todos tienen lapicera, al lado de los teléfonos, no sé, de todo, las bolsas, las botellitas, todo. El gran problema es dónde termina eso. Y si bien Carlos hablaba de que el título lo ponía, sobre todo nos estamos enfocando en el microplástico, el tema del plástico es inmenso. Entonces acá me pareció divertido este dibujo acá, no sé si ven algo de ahí, pero básicamente es un ciclo del plástico, y ahí lo puse teórico porque es lo que en teoría ocurre, ¿no? Empezamos con una extracción del petróleo, del recurso natural, eso se transforma en gránulos o materia prima para hacer ese plástico, después se pasa por la generación de esos artículos que nosotros usamos ahora, envases, etc. Y nos llega a nosotros como consumidores, ¿no? Eso, los consumidores, en absolutamente todo lo que miremos tenemos algo de plástico. Después el ciclo acá se separa, ¿no? Acá hay una flecha en rojo que la vamos a abordar ahora después. En teoría, ese consumo, ese plástico consumido debería reciclarse o separarse y que fuera una planta de reciclado y luego volver al ciclo de producción, y eso sería ideal y teórico. En realidad, esto implica programas de reciclado, de separación de residuos, toda una serie de políticas y infraestructuras, por supuesto, que soporten eso y voluntades políticas, que también se escuchó en la charla anterior. Pero en realidad, en general, lo que ocurre es esto, que básicamente del consumo no pasamos a una clasificación y una recogida selectiva de esos residuos y por ende un reciclaje y una incorporación de ese material de nuevo, sino que todo va a parar a la basura, sin clasificar, ¿no? Este punto acá, este final, termina en el contenedor, en el mejor de los casos, si no queda dando vueltas por ahí o volando por ahí. Y entonces empezamos a encontrar este tipo de fotos o de imágenes, ¿no? Esto está directamente vinculado a ríos o arroyos o cañadas y a la zona costera, que es lo que nosotros estamos trabajando, pero también se ve en el campo. Claramente esto está vinculado a los consumidores y por ende a los grandes centros urbanos donde esos plásticos son utilizados y donde esos plásticos son, digamos que, tirados a la basura sin una manera adecuada. Entonces pasamos a este ciclo más real, que algunos lo llaman de terrible, básicamente lo cambié en este momento porque tampoco quería dar una imagen así tan no sé, decadente o apocalíptica, y ese ciclo real se ve agravado porque hay una gran cantidad de artículos, como vimos al principio, y a mí esto de envueltos en plástico siempre me horrorizó. Si uno va al súper y pide, no sé, 100 gramos de jamón, exacto, le ponen el jamón, le ponen una bolsita y esa bolsita va dentro de otra bolsita con el precio. Después ellos la caja y te dan una bolsa chiquita y si te descuidas, la muchacha del macro, y no es publicidad, te pone todo en una bolsa bien grandosa. Entonces al final tenés como 42 bolsas por 100 gramos de jamón. Y eso es una demencia, ¿no? Es una locura. Y yo estoy viviendo en España y me horrorizó una vez que comprar queso. Y el queso, viste que a veces se pega, ¿no? Y eso
complicado porque se te rompe y no queda tan lindo en el sándwich y todo. Entonces te lo interfolian con hojitas de plástico. Te cortan una feta, una de nylon, una de feta y una de nylon. Entonces ahí se genera un montón, muchísimo mayor de plástico, que ese plástico obviamente va a la basura y andando. Este plástico se hace inútil rápidamente, ¿no? Llegamos a hacer un sándwich y ya tiramos 3-4 hojas de plástico y es desechado. No es reciclado, y ese es un punto crítico, ¿no? O sea, si siguiéramos el ciclo teórico estaría todo bien, pero si lo hacemos como en general ocurre tristemente, terminamos en un no reciclado y que eso va, en definitiva, al mar, ¿no? Ese es el depositario final, porque vía ríos y arroyos termina en el mar al final. Y eso, mientras hablaba Estela, si recuerdan, mencionó de piscinas de decantación, de oxidación, de la barométrica, hay basurales también en las afueras de los centros urbanos, y eso está a orillas del arroyo. Ese arroyo, como dijo, es el mismo que después baja hasta la zona costera, ¿no? Hasta el mar y por ahí. Entonces, al final todo va terminando en el mar. Esto es un videíto que, no sé si esto, Carlos, va a quedar colgado en la web o en algún lado. Bueno, pero hay un montón de links o de información que puede estar bueno que vean después, si les interesa. Y después acá hay otra dimensión de este problema del plástico que en general no es el que se aborda, ¿no? En general, y se ve más adelante, hay grandes campañas, por ejemplo, de ONGs o de programas como Coplata que abordan esta dimensión del plástico. La botella, la bolsa, los grandes fragmentos de partículas de plástico. Pero después hay una que es mucho menor, y esto ocurre porque esos grandes plásticos se van degradando. En el mar, en los ríos o donde sea, se van achicando, se van partiendo, y si bien el efecto principal, o el que se ve a primera vista, es el estético, esta problemática comenzó por me molesta ver tanta plástico en la playa, por ejemplo. Pero después vemos que tienen otras consecuencias, sobre todo este microplástico a nivel de organismos. De interacciones que pueden ser, son clásicas esas imágenes de una tortuga que se metió en un precinto de latas de cerveza o de lo que fuera y creció todo alrededor del precinto. Entonces la vemos y es como un 8 la tortuga. O yo qué sé, esas son fotos tipo de Greenpeace, ¿no? Pero es real. Pero después tenemos otras partículas menores todavía que pueden llegar incluso a incorporarse dentro de los organismos, ¿no? O sea, el organismo los ingiere, y lo peor de todo, digamos, es que esos compuestos de plástico, esas partículas de plástico, son ese microplástico que hablamos al principio, tienen en su fabricación una serie de contaminantes o de componentes químicos que pueden ser tóxicos, y además funcionan como esponja, digamos, atraen todo un montón de contaminantes que están en el medio diluido, digamos, lo concentran. Entonces, por eso, claro, es como un imán, digamos, y lo peor es que eso termina dentro de estos organismos de peces, por ejemplo, y después ellos en nuestros platos, ¿no? O sea, esto tampoco es te voy a dejar una imagen de apocalipsis, pero es una realidad, ¿no? Entonces, que hay que empezar a considerar. Y me parece que lo más importante es considerar que esos pedazos de plástico chiquitos que llegan después dentro de los peces y todo lo demás, vienen de origen de una bolsa, o de una botella, o de una tapa, o que nosotros mismos dejamos, ¿no? O sea, somos parte de este problema. No es que pasa acá en el costado, y qué horrible, ay, cómo me preocupo, pero después voy al macro y ponemos otra bolsita más, que voy más cómodo, ¿no? O sea, y bueno, entonces un poco todo esto ha llevado a las condiciones actuales en las que estamos, ¿no? Y estos son 4 datos. Hay plásticos en todos lados, en todos los hábitats del mundo. Acá hay una estimación para las costas del mundo. Esto se hace a partir de análisis más científicos, estudios científicos, y lo expanden, ¿no? Después lo hacen, bueno, en promedio hay todo esto en las costas, pero 1.3 ítems de plástico por metro cuadrado es bastante, ¿no? Acá ya encontraríamos una partícula de tercio, pero en todos los metros cuadrados de todas las costas del mundo. O sea, obviamente eso no está así en promedio, hay lugares donde hay más y otros menos, pero es complicado. Y después también tenemos otro datito que son el número de especies que pueden estar afectadas por este tipo de desechos, ¿no? Que también son números grandes.
Y después algunos clásicos, el de la bolsa, capaz que ya lo han visto, que se confunde con las medusas, y las medusas son el alimento de las tortugas, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros las separamos, las reconocemos, pero ellas quizás no. Y después este afiche está muy bueno, es del gobierno catalán, que te pone las especies más peligrosas del mar, ¿no? Del Mediterráneo en este caso. Y en realidad simulan animales, pero en el fondo son latas, son botellas, son garrafas de agua, son, bueno, preservativos, yo qué sé. Todos desechos de plástico que se encuentran y quizás esos son más peligrosos que otras especies, ¿no? Y después a nivel de microplástico, un poco aterrizando a lo que estamos trabajando nosotros acá, vemos que también, que llega a todos lados, o sea, ya está en todos lados. En el ambiente marino, en el agua, en superficie y en el fondo, en los sedimentos, de mar abierto o en las costas. Y desde el Ecuador a los polos, no hay manera. No hay manera. Uno piensa, por ejemplo, en la Antártida y dice, que hay un rincón, ¿no? Prístino, protegido, cuidadito, bien natural. Nada, milón. Ya tenemos niveles de plástico y microplástico similares al resto del mundo. En el Mediterráneo estimaron eso, 250.000 millones de microplásticos en el mar Mediterráneo, en superficie del agua. O en Australia, 4.000 partículas por kilómetro cuadrado. Y nada, o sea, está bravo, ¿no? Y un poco acá las escalas, ¿no? Estas son las velelas que encontramos en la playa algunas veces, y estos son plásticos. Todos estos son pedacitos de plástico. Entonces aterrizamos un poco en el microplástico. Y este diagrama me pareció que estaba bueno, es en inglés, lamento que no vi una versión en castellano, pero son las distintas fuentes y que son las consecuencias que este material puede estar teniendo, ¿no? Entonces, como les dije, se genera por la fragmentación o degradación de las partículas más grandes. Esto es muy bueno, que yo cuando lo leí no lo podía creer. Es muy bueno porque nunca se me había ocurrido, pero cuando lo leí no era tan bueno. Bastante aterrador. En realidad, nosotros al lavar la ropa, o sea, en nuestra ropa hay mucha que está hecha sintética y en base a plástico, que está bueno porque se reutiliza el plástico, pero al lavarlo se generan un montón de fibras, por ejemplo. Y esas fibras se van con el desagüe del agua, de la lavadora. ¿Y ese desagüe dónde va? Al agua de las ciudades, como muchos los tratamientos, ¿no? Tienen el sistema de tratamiento de aguas, pero después el sistema de tratamiento de Maldonado, el nuevo, va al arroyo Maldonado, ¿no? Y generalmente lo que pasa es que las dimensiones... no al arroyo, como dicen los de los... No, igual, o sea, 1 kilómetro y pico el emisor subacuático. O el emisor. Pero está. Ahí va. Más rápido, o sea. Claro, el problema es que estas partículas que se liberan de acá no son retenidas por esos sistemas de tratamiento de agua. Entonces, bueno, también ahí estamos, cada vez que lavamos la ropa, estamos navegando. Después otra que también es bastante, que uno no piensa en general, estos son también bolitas de microplástico que se usan en los cosméticos. Por ejemplo, las cremas exfoliantes tienen micropartículas de plástico que también, ¿no? Entonces acá, como ven, cosméticos. Y esto estaba vinculado esa imagen está vinculada a un artículo que hablaba de a ver cuál es el gobierno que primero prohíbe la utilización de estas partículas en cosméticos, en Estados Unidos, ¿no? Entre dos estados. O sea que vemos que a nivel político esto ya llegó y se están empezando a plantear soluciones. Eso quiere decir que el problema es gordo, no le daríamos tanto caso. Y entonces, una vez que tenemos estos microplásticos acá, bueno, tenemos, acá está, es un pez con también agallado con algo. Tenemos efectos de organismos, sobre los organismos. Esta también es como una postal del tema de los plásticos. Si ponen un plástico en Google, esto es de un proyecto que se llama Midway, que es una isla que hay en el Pacífico. Fueron a aterrizar una isla que está lejos de todo y empezaron a encontrar que es un basurero gigante de plásticos y que estas aves, que hay colonias ahí, se lo comen y entonces se mueren. Se mueren porque no solo por los contaminantes que puedan tener, sino porque ocupa espacio en su estómago y no entra más comida, y el plástico no le genera nada, y entonces al final se termina muriendo. Y este es un fotógrafo vinculado a ese proyecto que hizo una serie de fotos que son bastante claras, ¿no? Y después acá me pareció bueno porque va vinculado con lo que decía antes, ¿no? El plástico en nuestra mesa.
Después hay incluso corrientes artísticas que usan ese plástico para generar imágenes y arte, también como manera de publicitar este problema. Acá esto intenta mostrar las dimensiones de las que estamos hablando, estos son centímetros. Esta es una de las dimensiones. Esto lo que tiene es que puede irse hacia arriba de tamaño hasta, yo qué sé, ruedas o no sé, cosas mucho más grandes, a mucho más chicas a este nivel, ¿no? A nivel químico. Entonces, lo que mencionaba, esta partícula de microplástico, la bolita roja, lo que hace es absorber, o sea, se absorbe sobre esa partícula un montón de compuestos químicos que son contaminantes. Incluso la partícula misma generalmente tiene materiales en su construcción que pueden ser útiles para la partícula por la finalidad de la partícula, pero también tienen consecuencias de contaminación, ¿no? Que es un poco lo que tenemos acá, la interacción extra entre la partícula en el medio y los aditivos que se usan para fabricarla o lo que se le sube, digamos, al plástico. Bueno, entonces acá aterrizamos rápidamente a lo que estamos haciendo acá en el CUDE, ¿no? Somos una serie son varios estudiantes de tercer año de la licenciatura en gestión ambiental, que también cuando nosotros propusimos con Franco y con Daniel Carrillo es un investigador de Zaragoza en España, un amigo y ha trabajado con nosotros y trabaja en un departamento de química ambiental y específicamente en temas de contaminantes químicos en plásticos. Entonces fue como ahí el puzzle se armó porque nosotros teníamos los plásticos y los contaminantes y él tiene la infraestructura y el conocimiento para darnos detalles sobre eso, entonces fue una buena combinación. Y estos estudiantes están haciendo sus trabajos de final de carrera, digamos, se engancharon en el proyecto y está buena la movida. Como decía Carlos, esto está arrancando y entonces el objetivo, básicamente hay tres grandes objetivos, porque toda esta información que les mencionaba antes, esta problemática, a nivel de Uruguay no hay antecedentes, o sea, de microplástico en playas, mucho menos. Hay sí grandes emprendimientos, como les comentaba, de Ecoplata, que muestro un poco más adelante, de colección, de un poco de tener cuidado del reciclaje, concientización y educación, pero es sobre partículas más grandes, ¿no? Esos días de limpieza de playas y demás. Entonces, los objetivos eran caracterizar, clasificar y cuantificar los residuos plásticos en las playas de Punta del Este, con énfasis en el microplástico. Eso quiere decir saber el número, la cantidad y el tipo de plástico que nos encontramos en las playas. Además, identificar y determinar las concentraciones de los principales contaminantes en esas partículas de plástico, lo que les mencionaba. Hay una serie de compuestos químicos, que no viene al caso del detalle, pero que tienen efectos negativos sobre el ambiente, sobre las especies, incluidas nosotros. Entonces la idea era ver en esas partículas qué contaminantes había y cuánto. Y después acá hay una cosa que es importante, que va en la línea de aquello interdisciplinario y enmarcado también en la gestión ambiental, en la licenciatura de gestión ambiental, donde están estos estudiantes, es analizar un poco y describir cómo se gestionan estos residuos a nivel del departamento. Entonces, ver esas políticas si existen o no existen, ver las plantas de tratamiento, qué detalle tienen, hasta dónde llegan en la separación, en la limpieza real de los desechos. Entonces, bueno, eso también se pretende realizar. Los métodos, es decir, cómo lo pretendemos hacer. En esta fase inicial generamos 5 estaciones en la bahía de Maldonado y 5 en la Brava. La idea fue cubrir toda la península de Punta del Este y las principales playas. No hay que olvidar que además Punta del Este, lo saben de sobra, es un pueblo turístico de importancia económica, etc. Y la actividad de sol y playa es de la fundamental. Entonces estamos hablando de que en ese mismo lugar donde tomamos sol y demás, estamos rodeados por estos materiales, que es una problemática a resolver. Entonces tenemos esas 5 estaciones, en esas 10 estaciones, perdón. En cada una de ellas sacamos unos cuadrantes de 2 por 2 metros en la línea de resaca. Cuando uno va a la playa, claramente ve donde subió el nivel del mar y donde se junta toda la porquería. Entonces en ese lugar donde se concentran los plásticos. Ahí hacemos unos cuadrantes de 2 por 2 y sacamos los primeros centímetros del sedimento, de la arena, que es donde tenemos estos materiales. Eso por flotación, o sea, se ponen en palanganas, eso sube, el plástico flota en general, se va pescando y se va filtrando hasta que no hay más.
Entonces ahí tenemos una serie de partículas de plástico que lo que vamos a hacer, es cuantificar, eso implica medirlas, contarlas y pesarlas, y al medirlas las vamos a clasificar en estos tamaños, de micro a mega. Eso tiene implicancias después a nivel de la gestión, por ejemplo. Está bueno saber qué cosas grandes tenemos, de las chicas cuántas. Y después la parte más de químicos, de química ambiental, que es lo que decíamos que lo hacíamos con Daniel. Entonces, bueno, básicamente esta es unas fotos de 4 fotos que encontramos de lo que encontramos. Hay de muchos tamaños, de muchos tipos. También cada plástico tiene una composición primaria distinta. Eso también tiene implicancias a nivel de qué químicos se le pueden subir y qué no, el origen del plástico. Son todas características del plástico que son interesantes de cara a después generar medidas de protección. Eso es lo que estamos ahora, y las perspectivas, en realidad ahí tenemos muchos desafíos y muchas esperanzas. Queremos que esto crezca. Para eso generamos un taller hace unos pocos días donde juntamos acá en el CURE unos 20 investigadores que a nivel nacional están también trabajando en esta problemática. Lo que fue pasando es como generación espontánea, ¿no? Nosotros nos preocupó y estamos cerca de la costa, y yo había trabajado en playas y lo abordamos a ese nivel. Hay gente de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos que salen en barcos, pasa redes por el frente marítimo y se encuentra grandes pedazos de plástico que salen en las redes. Entonces hablamos. Después hay una organización, hay ONGs, por ejemplo, Averaves, gente del Museo Nacional de Historia Natural, que también trabajan, por ejemplo, en consumo de plásticos y gestión de plásticos por gaviota cocinera en Montevideo. Hay una gran colonia en la isla de las gaviotas. Vieron que la gaviota le da punta al plástico. Entonces, son todos gente que estábamos trabajando en lo mismo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un taller, pongámonos todos alrededor de una mesa, conozcámonos y potenciemos ese trabajo interdisciplinario de gente que no se conoce, de distintas escalas, para darle más fuerza al tema y generar cosas más grandes. Otra cosa que está buena es vincular todo este emprendimiento a estudiantes de la licenciatura en Gestión Ambiental de Maldonado, del CURE de Maldonado. Son estudiantes que están llegando a las fases finales de su formación, y entonces tienen exigencias a nivel de trabajos finales de carrera o cosas del estilo. Entonces le estamos dando posibilidades de aplicar eso que han ido estudiando en casos concretos, y eso también es parte del motor del CURE a nivel de investigación. Son la materia prima, o sea, son los que realmente van a tener que ir avanzando. Después, todos estos resultados que vamos generando hay que publicitarlos, ¿no? Una manera es, por ejemplo, es este artículo que salió hace poco en El Observador. Uno de los participantes del taller se le ocurrió que podía fomentarlo a nivel de prensa, y salió esta nota donde después se habla del tema, de los que participamos y qué perspectivas tenemos. Otra instancia de publicidad son los congresos internacionales, que a nivel científico son importantes. En el mundo hoy por hoy este tema está muy de moda, se habla mucho de eso, entonces está bueno también sacar experiencias del Uruguay a nivel internacional, y eso lo pretendemos hacer ahora en unos meses. Y después estos proyectos de iniciación ANI, son proyectos que financia el Estado a través de distintas agencias, en este caso es de la Agencia Nacional de Investigación. Hay otros fondos concursables donde se presentan proyectos que permiten la financiación detrás de este emprendimiento o este tipo de cosas, que básicamente ahora son un poco a pulmón. También presentamos acá con estos estudiantes, a ver si tenemos suerte. Y después esto quería poner esto al final de manera de terminar un poco más para arriba, no enterrados en el plástico hasta el gorro y decir estamos en el horno. Hay cosas que tenemos y podemos empezar a hacer ahora. Parte de eso son este tipo de jornadas de concientización, de educación. Estas son unas jornadas que está llevando adelante Ecoplata desde hace muchos años en combinación con organizaciones internacionales. Que básicamente lo que decía, en toda la costa uruguaya van colectando, son voluntarios, están todo un día disfrutando de la playa, pero haciéndole bien también, recogiendo todos esos plásticos. Son datos aparte que se generan, que son utilizados después, y ellos son buenas movidas. Y después, otra cosa fundamental, si recuerdan el ciclo inicial que les planteaba al inicio, era fundamental la reincorporación de ese plástico a nivel de reciclaje y reutilización, para no seguir generando
plásticos en el ambiente. Entonces, este tipo de emprendimientos, que yo sé que en Maldonado existen, y ahora en Montevideo cobraron un poco más de fuerza y de publicidad con la nueva ley de envases y estas cosas nuevas que están haciendo en estos días, también son importantes, porque uno puede estar muy concientizado, muy al tanto de lo que ocurre y querer cambiarlo, pero a nivel político, a nivel de administración, tienen que haber los canales, tienen que generar esos canales para efectivizar estas preocupaciones en medidas concretas de solución. Y creo que no, me abrí una más. Esta es todavía mejor, esta capaz que la pueden imprimir o la buscan en internet, que está, porque yo me la acabé de internet, y la pegan en casa, en la heladera o en algún lado que la vean medio a diario, ¿no? Onda machaca. Son 10 piques para empezar a colaborar con esto, ¿no? Y usar menos plástico. Esta de la bolsita es buenísima. Esta de la bolsita es como emblemática porque entra o por la concientización y que uno quiera hacerlo o porque se le impone. En España últimamente estaban cobrando las bolsas del súper, ¿no? El macro se haría millonario, ¿no? O todo el mundo diría que no, gracias, que es la idea. Entonces igual de todos modos cuando vas con tu bolsa de tela te quedan medio cortados porque no lo encargan. Me pasa en una frutería que voy media grande, claro, yo iba con mi bolsa y mezclaba todo. Entonces después cuando llegaba a la caja, claro, al muchacho eran como 10 minutos más, no tanto, eran como 5 minutos más. Pero yo le dije 3 veces que no quería bolsa. No, pero no quiero bolsa. No, pero no me importa. Entonces, vamos a hacer menos bolsa. Es verdad, tenés razón. Ese tipo de actitudes están en nosotros, creo que son, aparte que tenemos el derecho, ¿no? Además, creo que la exigencia, pero... A veces se enojan. Y bueno, doble trabajo, enojarse y desenojarse. O sea... Me peleó todo el día con la panadera. Eso, yo para mí ese tipo de cosas pasa por ahí, por ponerse...